Hola y bienvenido aquí a mi huerto chileno coliflor. Y aquí tengo una variedad que se llama Paya di Neve. Parece que la semilla viene de Italia. Y aquí en la descripción atrás, que siempre atrás hay como un calendario cuando hay que plantarlo. Y se nota aquí donde está el arbolito que fines de primavera y principio de verano hay que echarle en un macetero para después trasplantarlo en pleno verano. Yo creo que se reconoce. Así lo que vamos a hacer hoy, es preparar una mezcla, o sí, es como un compost, es un compost bastante natural, así vamos a prepararlo. Vermiculitas y pericos. Esas dos cosas lo encontré en Easy. Y esto es del viejito que tiene caballos, vaca y animales, y él junta todas sus necesidades ahí en un montón y después de unos años se ve así. Así, esto viene con cualquier mosca, bicho, larvas, y el primero que vamos a hacer es matar todo lo que está ahí viviendo, pero sin ningún... Mira, ahí ven como antiguo choclo. Bueno, se pueden imaginar que ahí adentro hay bichos. Aquí tengo la mezcla y lo que voy a usar es eso. Pero ustedes pueden usar un recipiente cualquiera que pueden meter al horno. Y vamos. Uy, está el frío. Bueno, hay un colador. Y probablemente vamos a necesitar una escoba. Entonces lo que queda son las cosas gruesas. No lo vamos a botar esto, no, pues vamos a tirarlo afuera del campo nomás. Ahí se puede desintegrar más. Pero para nuestro semillero queremos ahora la tierra un poco más fina. Pues aquí está el resultado. ¿Dónde estoy? El resultado de esta acción. ¿Cómo se dice? ¿Colar? Bueno, ahí me dejan en el comentario cómo se dice en español. Y esto ahora lo voy a meter al horno, unos 30 minutos, 40 minutos a 180 grados. Bueno, mi horno es a gas, yo lo voy a poner en 3. Cómo mantener el coliflor blanco, y dice que se cortan unos 2 hojas, así saqué aquí mi tijera, y uno lo corta de forma así y lo tapa, y eso le hace la sombra, así, sin cortarlo demasiado, así, como que todavía está ahí colgando el coliflor a la planta, si el viento no lo lleva. Pero ven que le dio como un sombrero natural, y dicen que con eso basta
que se queda blanco. Bueno, después los cuento si funciona. Voy a hacer esto ahora con los otros también. Corté todo. Así cada uno ahora tiene su sombrero natural. Bueno, eso está como todo. ¿Ven? Aquí está el corte y el otro aquí. A ver si esto funciona. Ahí los mantengo informados. Entonces aquí tengo vermiculitas. Esto lo venden en el Home Center o en el ICE. Y perita. Lo mismo. El uno es para mantener un poco el agua, el otro para ayudar al drenaje. Entonces aquí tenemos nuestra ollita con la tierra ondeada. Se ve ni un bicho. Yo abrí la verdad ya lo tuve como 3 días aquí porque no tuve tiempo y no se mueve nada. Es una buena señal. Voy a usar el fuertecito. Solo 8. Voy a dejar un poco aquí porque después tenemos que tapar nuestro macete. Ups. Esto fue un poco más de lo que quise usar. Quise usar un puño de la vermiculita y un puño de la perita, pero démoslo, si no tengo que buscar más. Sí, voy a mezclar un poco más con tierra. Uy. Y que se me cayó la pelita, quedó demasiado con pelitas, así voy a hacer más tierra de hoja. Entonces hice más de la tierra, así en el horno, desinfectándolo. Más o menos 2 partes de la pelita, 2 partes de la vermiculita y unos 6 partes con tierra de hoja. Dejé un poco de tierra aparte porque después vamos a tapar el recipiente, o ¿cómo se llama? Bueno, esa cajita donde voy a dejar las semillas. Voy a llenarlo. Lo lleno a unos algo como 60%, se llama 2 terceros, se llama. Y ahora viene la semilla, ¿no? Voy a hacer la mitad con coliflor y la otra mitad con el col de Bruselas. Que esto necesitan su tiempo en crecer, pero si entran un poco en... Esto se van a cosechar después en otoño. Sí. Also aquí dice, por ejemplo, este el col de Bruselas
Y este no le va a afectar en caso que se le cae una leve helada, no hay problema. Aquí atrás dice especialmente que sirven también como para cosecharlo en invierno. Las semillas de coliflor se ven así. Y que usamos esto, voy a poner una semilla por cajita. Esa no crece tan al lado de la cajita, ¿no? Para que usar. Y se fijan que son muy parecidas las semillas. Así si ustedes lo mezclan accidentalmente, que como de accidente, no van a separarlo. Después se van a dar cuenta lo que es. ¿En cuál era? Serán dos. Bueno, si te caen dos semillas en un hoyito, en el momento que crecen, saca la más débil. Voy a usar una botellita así. Para mojarla. Como en forma de lluvia fina, suave, sin que se mueven las semillas, pero tiene que mojarse. La regla dice como 3 veces el tamaño de la semilla hay que taparlo. Que las semillas eran bastante chicos, así basta con taparlo un poquitito. Listo, ahora lo voy a mojar otro poquito más. Voy a mojarlo un poco más de lejos para que el chorrito de agua no esté demasiado fuerte. Ahí está mi mano, nada mal. Bueno, para mi primer intento yo encuentro no está tan mal. Ayer ya me comí una y huelen bien y hasta la próxima. Bye bye.